¿Cómo están? Bien, Dios les bendiga. Qué bueno es poder estar en casa, ¿verdad? Mire, en esta tarde quiero compartirles un tema que lleva por título Encuéntrame otra vez. Ahí como ven la foto, sale un pastorcito, ¿cierto? Con una ovejita en brazo, bien tierna. Entonces, de lo que le quiero hablar hoy es de esos momentos donde quizás nos hemos sentido lejos de Dios. De esos momentos en los que quizás hemos cometido algún error o quizás cierta consecuencia de situaciones nos ha llevado a sentirnos lejos de Dios. Y en estos minutos me gustaría poder hablarte sobre cómo es que esto funciona en nuestra mente. Porque ¿cuántos creen que aunque nosotros nos podamos alejar de Jesús, Él no se aleja nunca? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces, yo cuando pensaba en este mensaje, yo decía que caminar con Cristo tiene mucho que ver con la forma en que Él caminó. Hermano, si usted se pone a leer la Biblia, aparte de que es un libro en el que Dios constantemente está intentando establecer una comunicación con nosotros, es un manual de cómo hacer las cosas. Jesús, hermano, no pasó nada que usted no haya pasado. Entonces, revisar la vida de Jesús, el ver cómo Él caminó, simplemente es un ejemplo para nosotros. La Biblia dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Y al menos eso es lo que anhela mi corazón. Hermano, hace un tiempo tenía la dicha de poder compartir un mensaje en Corros. Y yo les comentaba a ellos que para mí un adorador no tiene que ser perfecto. Sí debe buscar la perfección. Pero lo que yo creo que impacta el corazón del Señor es que un adorador vuelca su vida a intentar agradarle a Él. Y yo creo que como iglesia ese debe ser nuestro propósito, agradarle aún en esos pequeños pasitos de fe que de repente Él nos llama a dar. Amén. Así que, ¿tiene ganas de escuchar palabra? Qué bueno. Así que le voy a pedir que me acompañe a Hebreos 11:1. Los que tienen Biblia, me acompañan por favor a Hebreos 11:1. Yo creo que es un versículo que ya todos hemos leído y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted me puede decir, hermano, me estaba hablando de cómo vivir como Cristo vivió y ahora me estaba hablando de la fe. Después va a entender. Tenga fe. Otra versión dice, la fe es la garantía de las cosas que esperamos y certeza de las realidades que no vemos. Hermano, y déjame decirte que la fe es un camino lleno de garantías, hermano. La fe no es ponerme una venda en los ojos y empezar a caminar y a donde me lleve el viento. ¿Has escuchado alguna vez cuando uno, no sé, tiene que tomar una decisión importante y dice, lo que Dios quiera? Lo que Dios quiera. Hermano, no está mal, pero déjeme decirle que la mayoría de las veces, cuando el Señor puso a prueba la fe de personas en la Biblia, primero pidió un paso de fe de ellos, antes de hacer un milagro, por ejemplo. Siempre hubo un paso de fe primero. Entonces, quiero contarte en los siguientes minutos cómo es que la fe es tan necesaria para creer en el plan de Dios que ha puesto en tu vida. Porque yo no creo que cuando el Señor pensó en ti, haya pensado en un hijo o una hija que estuviera permanentemente lejos de Él. Yo creo que ningún padre quiere eso de un hijo. Ningún padre quiere tener a su hijo lejos, estar enemistado, estar peleado. Y yo creo que Dios menos. Y hermano, ¿sabe por qué la fe es un camino lleno de garantías? Porque el Dios que fue fiel ayer es fiel hoy y será fiel mañana. Y va a llegar un momento, hermano, en que si tú te equivocaste, si usted se equivocó, usted va a poder darse vuelta, va a poder mirar sus pasos y va a ver que el Señor fue fiel quizás en ese trabajo que usted no pidió. Se va a dar cuenta que el Señor fue fiel cuando usted se equivocó. Que el Señor fue fiel con su hijo, con su familia, con su economía.
Entonces, le voy a pedir que me acompañe a 1 de Juan 4:15. ¿Lo tiene? ¿Lo encontró? 1 de Juan 4:15. Damos lectura entonces. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Cuántos confiesan que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Lo cree usted con todo su corazón? Amén. Y un poquito más adelante, el mismo capítulo dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Hermano, y eso cada vez que lo leo me impacta. Porque para los que están casados o están en pareja, como bien todos sabemos, cuando uno se enamora de alguien, no es como que uno lo conozca a esa persona y me enamoré. No, ¿cierto? No funciona así, sino que es una serie de cosas que uno ve quizás en la otra persona, que a uno le empiezan a gustar, y así es como uno se enamora. Pero imagínese a alguien, hermano, que lo ama tanto, que la ama tanto, que la amó desde siempre. Y usted ahora le ama porque Él la amó primero. Y hermano, ¿sabe qué es lo que me impacta de esto? Es que Dios está enamorado de lo que predestinó desde la eternidad para tu vida. Quizás es un poquito difícil de entender, pero Dios, ¿cuántos saben que Dios conoce todos, pensamientos, acciones, lo que hace usted cuando está solo, cuando está con amigos? Dios conoce todo, hermano. Pero lo que me impacta a mí, hermano, es saber que ese Dios cuando te llamó y cuando te amó, no te amó viendo lo que eres hoy o en la situación que estás hoy, sino que vio el trabajo terminado. Hermano, y si el Señor te ha traído a este lugar, si usted confesó que el Señor es su Rey, es su Salvador, déjeme decirle que hay un propósito para usted. Y ese propósito necesita ser cumplido. Pero, ¿cuál es el pero? Si bien el Señor dio ese propósito, está en nosotros hacer que esa semilla que fue lanzada germine y dé fruto. Y esa es la parte complicada. Porque Dios te ama, pero necesita pasos de fe para promover tu vida. Pasos de fe, pero no hacia cualquier lado. Porque yo podría decir, ya, me voy a poner a caminar de aquí para adelante. Y yo creo en Dios porque Él me sostiene y me cuida y empiezo a dar pasos. ¿Qué me va a pasar? Me voy a caer, ¿cierto? Porque no es lo que el Señor me dijo. El Señor no me mandó a párate en la punta de un barranco y empieza a caminar. No, el Señor va a ser fiel con usted en la medida de que usted avance en pasos de fe, pero en lo que Él prometió. Lo que hablaba Rorrito en la mañana me gozaba porque él decía que la justicia de Dios de repente es un poquito difícil de entender porque tiene mucho que ver con la forma en que Él ve la justicia. Entonces, cuando yo doy pasos de fe, yo no doy pasos de fe en lo que yo estime conveniente, sino que en lo que el Señor me mandó a hacer. Y ahí es cuando verdaderamente usted está dando pasos de fe. Si no está dando esos pasos, déjeme decirle que está dando pasos a cualquier lado. Y probablemente se va a decepcionar, porque las cosas no le van a salir. Entonces, yo no sé cuántos de aquí anhelan cumplir el diseño que el Señor tiene desde la eternidad para su vida. ¿Alguno puede decir amén a eso? Amén. Entonces es a su tiempo, a su forma. Y hermano, Dios cuando promete algo nunca llega tarde. Puede llegar tarde para mi tiempo, pero el tiempo del Señor es perfecto. Entonces, hermano, por ejemplo, ¿cuántos saben la historia en la que Jesús llama a Pedro y le pide que camine hacia él en el agua? ¿La conocen? Entonces yo pensaba en esa historia y a pesar de que, claro, uno dice, pucha, Pedro se hundió, como que le faltó fe. Pero ¿sabe qué me impactaba eso? Que a pesar de que Pedro, se podría decir, tuvo una fe a medias, porque claro, alcanza a dar un par de pasos, luego duda, se hunde. Esa fe a medias, como le podríamos decir, no hizo que Jesús dejara que Pedro se ahogara. Dejó que se hundiera, pero no que se ahogara.
Ese es un amor que realmente es respaldado por la fe, porque es a lo que el Señor te mandó a hacer. Amén. Le voy a pedir ahora que me pueda acompañar a Hebreos 11:8. ¿Lo tiene? Vamos a dar lectura entonces. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Hermano, qué tremendo. Porque es como que ahora el Señor a usted le dijera, ¿sabe qué? Agarra tu familia, tus cosas, nos vamos de acá. Nos vamos, deja todo atrás. No te estoy pidiendo que lleves nada más. Solamente confía. Y quizás para alguien que está pensando en lo terrenal, es difícil de pensar que puede dejar todo. Pero ¿cuántos saben que morir en Cristo es ganancia? Entonces, como dice ahí, Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Hermano, mire, eso me impactó mucho, porque la fe de un padre impactó en las generaciones venideras. Y esa es responsabilidad de los que hoy son padres, dar pasos de fe para que sus hijos tengan un ejemplo de cómo hacerlo. Por eso es importante conocer a lo que el Señor nos llamó. Y ¿sabe qué? El dejar atrás ciertas cosas es necesario, hermano. Porque a veces para comenzar de nuevo con Dios, quizás cuando te has equivocado, cuando tomaste una mala decisión, es necesario soltar lo que traías desde atrás para abrazar lo nuevo que el Señor tiene para ti. Es necesario, iglesia, que dejemos de pensar en los errores que cometimos, en las cosas que hicimos mal, porque muchas veces pensamos que cuando fallamos es como empezar de cero con Dios. Y déjeme decirle que no es así. Porque cuando uno se equivoca y hace este movimiento de mirar hacia atrás y ver qué hice mal, uno aprende, bueno, debería aprender de sus errores. Uno aprende y dice, mira, quizás este paso que di no me dijo quizás el Señor que era para acá. Quizás tuve que haberlo meditado un poco más. Entonces cuando yo me doy vuelta y empiezo a ver cómo he caminado, no comienzo de cero, sino que digo, ok, cuando llegue de nuevo a este lugar, voy a tomar la decisión correcta. Amén. Y así tiene que ser con su vida. Porque muchas veces hemos estado privados de conocer a Dios en su esplendor porque hemos estado atados a la misma falta. Hermano, yo soy igual que usted. A mí hay cosas que me cuestan mucho, hay cosas que me cuestan menos. Pero yo no puedo pensar en que ese sea el plan del Señor para su vida. Como le decía antes, yo no me imagino que el Señor cuando lo creó y pensó en usted, haya pensado en que iba a tener que estar llamándolo todos los días porque todos los días iba a usted a estar lejos de Él. Entonces, el obedecer, como hizo Abraham, tiene que ver mucho con escuchar y aceptar lo que el Señor diga. Es decir, Señor, yo no sé qué quieres hacer conmigo, yo no sé dónde tengo que ir, no sé qué tengo que hacer, pero sé que donde yo vaya, tú estarás conmigo. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor por eso? Entonces sigue relatando el capítulo y dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Tiene que ver mucho con lo que decía Rorrito en la mañana, que nadie construye una casa sin primero hacer un radial, ¿verdad? Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, más adelante dice, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Cuántos saben que cuando el Señor promete algo, lo cumple? Hermanos, si el Señor te promete algo, ten por seguro que lo va a cumplir. Pero primero,
vas a tener que dar pasitos de fe. Hermano, y déjame decirte que esos pasitos de fe, aunque hoy parezcan locura, van a ser pasos de fe para los que vienen detrás. Y eso es hermoso, hermano, porque el Señor nos llamó a amarnos entre nosotros. Y qué mejor manera de amarnos que cuando vemos a alguien que pasó lo mismo que tú pasaste, que te tocó sufrir, ir y tenderle una mano. Eso es hermoso, hermano. Es hermoso, porque el pastor siempre dice, lo que usted pasó, no lo tienen que pasar sus hijos. Pero ¿y su hermano? Si yo veo que mi hermano tiene un problema con algo que yo luché tanto tiempo, yo no puedo quedarme sin sentir nada, no puedo quedarme viendo cómo se hunde, cómo le cuesta. Entonces le insto a que si usted tiene las herramientas y ha pasado un proceso y el Señor le ha dado la victoria, vaya con esa historia. Porque esa historia, ese momento en el que el Señor fue fiel con usted, va a ser una historia de fe para el que viene atrás. Entonces, su vida se sustenta en Él. No es algo, es alguien. Y déjeme decirle que cuando hablo de esto, me refiero a que ese alguien está donde quiera que yo vaya. Y no es algo, porque si fuera algo, por ejemplo, no, Señor, tu fidelidad, depende de si me sale un trabajito acá. Tu fidelidad depende de si haces crecer mi negocio. Tu fidelidad depende de si hay comida en mi mesa. Hermano, esas son cosas variables. Pero el que te mandó a confiar no es variable. El que te mandó a confiar es eterno. Otra versión dice, por la confianza, hablando de Sara, recibió potencia para engendrar un hijo, aunque su edad ya la había pasado. Y así también estaba la misma Sara, porque creyó que el que lo había prometido era digno de confianza. Yo no sé usted, hermano, pero yo creo que el que me llamó a mí y el que lo llamó a usted es digno de toda confianza. ¿Cuántos dan un aplauso por eso? Entonces, cuando nos detenemos y vemos la palabra fe, esa palabra viene del pistis. Pero si vamos aún más a la raíz, está esta palabra que es peizo, que en una de sus traducciones es obedecer, pensar y confiar. Y es que, hermano, Sara hizo lo mismo. Hizo lo mismo que podría hacer cualquiera. Sara analizó la situación y dijo, yo puedo confiar en esta persona porque si sé que no me ha fallado nunca, no me va a fallar ahora. Hermano, y de repente me impacta mucho que confiamos tan fácil, y no me malinterpreten, no digo que esté mal, confiamos tan fácil en un amigo, nuestros sentimientos, lo que nos pasa, lo que nos cuesta, pero siento que para confiar en Dios somos un poco reticentes. Como que hay un nivel de fe que quizás aún no hemos alcanzado, que nos llevaría a experimentar cosas nuevas con el Señor. Y yo no sé, hermano, si a usted le ha pasado cuando va a buscar algo, no sé, al living, y llega al living y le dice, chuta, ¿qué venía a buscar? ¿Le ha pasado? ¿O me pasa a mí nomás? ¿Le ha pasado? Y uno empieza como en ese camino de la vergüenza, que tiene que devolverse a donde estaba y hacer lo que estaba haciendo para acordarse. ¿Le ha pasado? Entonces yo siento que Sara hizo lo mismo, hermano. Porque Sara analizó, obedeció, pero también pensó y se dio cuenta que el mismo que le había prometido que iba a engendrar un hijo, ya le había sido fiel antes. Y hermano, aunque haya gente en esta vida que pueda haber traicionado su confianza, pueda haberla dañado o pueda haberla hecho sentir mal o pueda haberle quitado ese grado de cercanía, créame que con Dios eso no pasa, hermano. Entonces, confiar en Dios, como le decía, es un camino lleno de garantías porque Él es invariable. Es simple, hermano. Él es invariable. Entonces, no hay forma de que a usted le falle el Señor.
Le voy a pedir ahora si me puede acompañar a Mateo 4:18. Mateo 4:18. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Qué eran ellos entonces? Pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Yo creo que ya hemos leído esto, ¿verdad? Pero vamos a darle un ángulo interesante. Luego sigue relatando y dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y qué lindo, hermano, eso de que cuando el Señor nos llama a hacer algo, dejarlo todo, no reservarse nada, como aquella mujer que vino y rompió el frasco de perfume a los pies de Jesús. Esa es la idea, hermano, que cuando el Señor lo llama a hacer algo, usted, voy, Señor. No importa lo que estaba haciendo, no importa con quién estaba, voy. Entonces, más adelante sigue relatando, pasando de allí, vio a sus otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, y lo llamó. Y ellos, dejando al instante la barca también, y a su padre, le siguieron. Entonces, es decirle al Señor, no sé dónde voy, no sé a qué voy, no sé tampoco qué tengo que hacer, pero te tengo a ti, y eso es suficiente para yo hallar paz en lo que sea que haga. Eso es suficiente para mí, hermano. Si el Señor me dijo algo, yo sé que lo va a cumplir. Hermano, y tiene que ver mucho con lo que le decía al principio. A pesar de que el Señor prometió algo, la situación en la que usted está hoy, independiente seas buena o mala, siempre puede ser mejor. Tiene que ver mucho con esto, porque cuando cometemos errores, algún pecado, alguna falta, sentimos como que el Señor se aleja, hermano. Y como que nosotros tenemos ese mismo efecto, como que corremos también hacia el otro lado, pensando como que el Señor se asusta de nuestros pecados. Le voy a pedir que me acompañe a Lucas 5:1. Hermano, me apasiona este tema porque cuando lo desarrollaba y lo leía, yo decía, Señor, entablar una relación contigo, de repente nosotros pensamos que es tan difícil porque lo vemos tan lejano, pero Dios es un Dios cercano, hermano. Un Dios que anhela y ama tu corazón. Lo que leímos recién tiene que ver con la misma historia, pero acá nos da más luces. Y es que dice en el versículo 1, y aconteció que mientras la multitud se agolpaba, él paró para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago. Vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Como que ya no pasó nada, se iban, no habían pescado. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco. Entonces era como una playita, estaba este barco y había gente agolpada esperando escuchar a Jesús. Entonces, Jesús, ¿qué hace? Se sube a la barca de Simón Pedro y le pide que se aleje un poquito como para poder empezar a hablarles a estas personas. Y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Sigue hablando en el versículo 4 y dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal, esto es importante, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Hermano, tiene mucho que ver con lo que hablábamos de Abraham. Porque a Abraham también le pidieron, sal de tu zona de confort para que yo pueda hacer algo contigo. Y es lo que yo le decía. A veces, para comenzar a vivir nuevas experiencias con Dios, es necesario soltar los que nos tenía atados para poder abrazar lo nuevo del Señor. Y es que muchas veces es necesario salir de nuestra zona de confort para que el Señor pueda hacer cosas nuevas. Dice, respondiendo Simón, dijo, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Imagínense, hermano. Simón Pedro toda la noche tirando red y no había pescado nada.
Pero aquí está la clave, obediencia. Porque tú lo pides, echaré las redes. Hermano, eso es fe. ¿Sabe por qué? Porque era su oficio, era el oficio de Pedro. Pedro conocía hacia dónde soplaba el viento, en qué hora era mejor pescar, y había estado trabajando toda la noche y encima viene Jesús y le dice, tira las redes de nuevo, pero más profundo, probablemente en un lugar que Pedro no había estado pescando porque él no consideraba que era el mejor lugar. Y aparte, no lo voy a contar, lo vamos a leer. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Imagínense, hermanos, redes que están hechas para eso. ¿Cuántos peces tuvieron que haber pescado, valga la redundancia, para que éstas se rompieran? Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hermano, eso me impacta un poco más. Porque me muestra que alguien que no está preparado quizás para recibir una bendición de parte de Dios, puede hacer que se hunda, puede hacer que se pierda, que se maree. Hermano, es importante tener una conciencia cimentada en el Señor. Porque si no, cuando usted le den una honra, cuando lo pongan a cargo de algo, ¿qué va a pasar? Se le va a inflar el pecho, hermano. O quizás lo mandaron, no sé, a predicar evangelismo, por ejemplo. Y a usted no le gusta predicar, no le gusta llevar el mensaje. O le da vergüenza. Hermano, eso va a hacer que se hunda porque usted no va a querer ir más de evangelismo. Desde que le digan, la otra semana tienes que empezar a compartir un mensaje, yo le aseguro que si su conciencia no está cimentada en lo que es realmente importante, usted no va a ir más. Se lo digo porque a mí me pasó. Se lo digo porque a mí me pasó. Ya no, pero me pasó. Así que le voy a pedir que me acompañe a Juan 21:1. Y acá, hermano, ya estamos en un contexto completamente distinto. Lo que leíamos recién es de cuando Jesús los llama. Estaban nuevitos en la fe, se podría decir. Estaban nuevitos. Pero acá ya es otro momento. Es otro momento porque para este punto entonces Jesús ya había muerto y ahora estaba resucitado. Entonces cuenta así. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Como le digo, acá ya Jesús resucitado. Ellos ya habían caminado con Jesús. Y mire qué interesante porque dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar, y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche, otra vez, no pescaron nada. Hermano, yo creo que para este punto, los discípulos ya como que tenían un trauma con la barca. Yo creo que ya tenían como un trauma con la barca. Porque ya había pasado esto primero. Cuando no pescaban nada, llega Jesús, los llama. Después pasa esto, que están en la barca, llaman a Pedro a caminar, se hunde. Pasa esto de que está esta tormenta, Jesús está durmiendo, lo despiertan, como que Jesús entre medio como que se enoja, los reta. Y ahora se les ocurre ir de nuevo a la barca y no pescan nada. Entonces, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Más, mire qué triste esto, hermano, después de haber caminado tiempo con él, más los discípulos no sabían quién era Jesús. No sabían qué era Jesús. Más adelante dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron, no. No hemos pescado nada,
de nuevo. Estamos en esta barca, que siempre que venimos nos pasan cosas, y no hemos pescado nada. Y Jesús les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces, otro paso de fe. Ellos la echaron y ya no le podían sacar por la gran cantidad de peces. Hermano, mire cómo lo llama. Ya no lo llama ni siervos, ni amigos, ni discípulos, sino que es hijitos. ¿Qué daría usted, hermano, porque el Señor le dijera, hijito, ¿cómo está? Hermano, yo no sé qué daría usted, pero yo por estar unos segundos y que Jesús me dijera, hijito, te amo. Yo daría todo, hermano. Yo daría todo. Entonces, como les decía adelante, ellos tenían su oficio en la pesca. Ellos sabían cómo funcionaba la cosa. Pero ¿sabe qué? La mentalidad del reino funciona distinto. Porque no tiene que ver con lo que usted tiene delante de sus ojos. No tiene que ver con lo que usted cree, con lo que usted piensa. Sino que ellos siguieron la orden, no creyendo lo que estaban haciendo, sino que creyendo en quien los mandaba. Hermano, a mí no me interesa lo que el Señor me mande a hacer. Yo quiero hacerlo, no porque sea algo que me gusta, algo que me satisface, algo que me va a dar valor entre la gente, sino quiero hacerlo porque lo amo. Y Él es quien me sustenta y Él es el que me mandó. No hay duda en mi corazón, porque si Él lo prometió y Él me mandó, Él me capacita y Él me respalda. Entonces, no es lo que me manda a hacer, es quien me manda a hacerlo. Sigue contando este capítulo y dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era el discípulo que Jesús amaba? Según el mismo que lo escribe, Juan. Juan era como medio, como que se creía el cuento, hermano. El discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro entonces, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, o sea, como que se la arregló, se la arremangó, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Hermano, yo creo que aparte Pedro de tener un trauma con la barca, hasta ese punto ya tenía un trauma con el mar. Cuando Jesús te pide dar un paso de fe y te ahogas porque no creíste, encima después te tienes que pasar por ahí mismo, es como raro, como que yo creo que le dio un poquito de miedo. Entonces, hermano, imagínense, Pedro antes de que el Señor fuera crucificado, ¿cierto? Lo niega, ¿cierto? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? 3 veces lo niega. Entonces, yo creo que cuando Jesús muere, y en el libro de Lucas se relata que ya la tercera vez cuando lo niega, dicen que Jesús como que le da una mirada. Yo creo que, hermano, Jesús quedó con, Pedro quedó con esa culpa, hermano. Y cómo no, si caminó 3 años con él, le dice que no lo va a negar, lo niega. Pero mire esto es importante. Cuando Pedro supo que era el Señor, no corrió hacia el otro lado. No se alejó, no tuvo miedo. Porque para acercarse al Señor no hay que tener miedo. Para acercarse al Señor no hay condiciones. Para acercarse al Señor, lo único que se necesita es tener fe. Fe, hermano. Entonces dice, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Otra traducción, dicen que eran como unos 100 metros. Entonces imagínense, Pedro, yo me lo imagino desesperado, emocionadísimo, yo creo que hasta con las lágrimas, corriendo para abrazar a Jesús. Y nadó 100 metros. Pedro, tras caminar con Jesús y haberlo negado,
Uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo puedes negar a Jesús si lo tuviste al lado? Hermano, ¿usted negaría a Jesús si caminó 3 años con Él? No, ¿cierto? Es difícil imaginarse que uno niegue a Jesús, siendo que Jesús camina al lado de nosotros. Pero hermano, ¿sabe qué? Déjeme decirle algo. Yo cumplo 23 años ahora, la otra semana. ¿Se me notan o no? ¿O me veo más viejo? ¿Cómo que amén? La universidad me tiene así, hermano. Entonces, basta decir amén. Pedro, hermano, uno dice, pero ¿cómo lo pudo haber negado? Si caminó con él 3 años y no aprendió nada. Pero hermano, como le digo, yo tengo 23. Y pongámosle que desde los 15 yo me decidí así a servir al Señor full. Así. Para mí ya los domingos sin iglesia son como raros. No sé si le pasa. Como que cuando no hay culto un domingo es como raro. Entonces, digamos que yo tengo 23 y desde los 15 sirvo al Señor. Entonces he caminado 8 años junto a Jesús. Porque aunque no lo vea, tengo fe y yo sé que Él va hacia donde yo vaya. ¿Usted cree que el Señor va con usted hacia donde usted vaya o no? Esa es la respuesta. Entonces yo digo, yo llevo 8 años caminando con Jesús, aprendiendo, hermano, y sigo fallando. Sigo fallando, hermano. Entonces cuando uno lee la historia y ve que Pedro lo negó, es muy fácil juzgarlo, hermano. Pero hay que estar ahí. Hermano, yo le aseguro que a usted le ha fallado en algún momento al Señor y nadie le ha dicho, si tú hablas del Señor, yo te mato. ¿No es cierto? O espero que no. Espero que no. Entonces, es muy difícil alcanzar la perfección, pero déjeme decirle que lo que Él busca es una iglesia que esté dispuesta a dejar todo eso que le cuesta con tal de agradarle. Hermano, yo creo que ese tiene que ser el anhelo de nuestro corazón. ¿Usted está dispuesto a dejar esas cosas que le cuestan con tal de agradarle al Señor? Hermano, esas cosas se puede llamar un trabajo, puede ser una relación, puede ser quizás su casa, su auto. Hermano, lo que el Señor le pida. No tiene valor dejar esas cosas con tal de conocer más al Señor. Sigue relatando el capítulo y dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traer de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Porque ¿cuántos saben que cuando el Señor bendice, bendice en sobremanera? ¿Lo cree usted para su vida? 153 peces, hermano. Y aún siendo tantos, esto es fabuloso. La red ya no se rompió. Hermano, yo me imagino que en esos 3 años que pasaron junto a Jesús, Jesús muere, resucita, algo pasó en la mente de Pedro, algo pasó en la mente de los discípulos, que cuando Jesús los bendice de nuevo, ya estaban preparados para recibir lo que Él tenía para ellos. Y hermano, ¿sabe qué? Cuando Jesús resucita y manda que le avisen a sus discípulos que Él había resucitado, dice, avísenle a mis discípulos y avísenle a Pedro. Porque sabía que Pedro estaba como con esa culpa. Hubiera sido chistoso que le dijeran, y avísenle 3 veces. Por si acaso. Entonces, hermano, es hermoso ver la similitud entre estas dos historias y ver cómo cambia en cierta manera. En una la red se rompe y en la otra ya no se rompe. Y hermano, créame que cuando yo escribía esto, no podía parar de llorar, hermano. Y se lo voy a compartir. No espero que llore quizás, pero sí que le quede grabado en su corazoncito. Hermano, y dice, yo pensaba y decía, es hermoso ver cómo Jesús, a pesar de todo lo que había pasado con Pedro, hermano. ¿Cuántos conocen que Pedro era arrebatado, tenía sus fallas, igual a usted que yo? Lo había negado, había sido falto de fe, pero Jesús no se asusta de eso.
Jesús no se asusta porque tú pecaste, porque por eso ya murió. Tienes libre acceso para correr hacia la gracia. Entonces, me salta el corazón de estar tan apasionado por esto, porque ver cómo Jesús vuelve a llamarlo de la misma forma, en el mismo lugar, en una barca, hermano. En una barca, siendo que no había podido pescar nada de nuevo. Y ¿sabe qué me impacta? Que Jesús vuelve a enamorarlo. No es Pedro quien se acerca en una primera instancia, sino que al ver que Jesús estaba, Pedro se acerca. Y al encontrarlo, donde una vez ya lo había ido a buscar, porque recordemos que leíamos que cuando lo va a buscar también a la barca. Y ahora cuando resucita, ¿qué hace? ¿Lo va a buscar dónde? ¿Dónde lo va a buscar? ¿Dónde? A la barca. Entonces lo encuentra donde una vez ya lo había ido a buscar. Y hermano, déjame decirte que Dios, con tal de establecer una relación real contigo, está dispuesto de irte a buscar 1000 veces al mismo lugar. Está dispuesto a irte a buscar 1000 veces en el lugar que te perdiste. Está dispuesto a perdonarte 1000 veces eso que tú crees que es imperdonable. Señor, ¿cómo tú podrías perdonarme esto? Si fallo el lunes, fallo el martes, fallo el miércoles. Hermano, Dios no se asusta. Dios no se asusta de lo que hayas hecho. Dios no va a correr en dirección contraria. Entonces, tener fe es creer que el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, Dios está dispuesto a ir a buscarte. Dios está dispuesto. Y su mano está extendida para volver a levantarte. Pero necesita que tú en fe, no en tus fuerzas, en fe, extiendas tu mano de vuelta. Y hermano, Jesús te sigue esperando donde te perdiste. Jesús te sigue esperando ahí mismo donde te perdiste. Si ibas caminando hacia allá y Jesús te traía hacia acá y tú seguiste de largo, si tú te das vuelta y miras dónde te equivocaste, Jesús está ahí mismo esperándote. Tú puedes alejarte todo lo que quieras del Señor, pero el Señor no se aleja de ti. Y eso es importante, no tenerlo en cuenta, sino que creerlo. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por eso? En Hebreos 1, hermano, le voy a pedir que me acompañe. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó como heredero de todo. Y como dice nuestro pastor, ¿qué es todo? Todo. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, ¿qué son todas las cosas? Todas las cosas. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, cuando te sientas lejos, hermano, como te comentaba en un principio, la Biblia es un manual de cómo hacer las cosas bien. Hay hombres que ya vivieron algo similar o igual a lo que tú estás viviendo, que te pueden dar directrices de cómo esta vez hacerlo bien. Entonces, tu vida, hermano, como dice el versículo, debe ser sustentada con y por la palabra. Entonces, no puede haber una vida de un cristiano que no lea la palabra. ¿Tiene sentido o no? Si las cosas se sustentan por la palabra, no puedo no leerla. Y sabes que cuando tú lees la palabra, empiezas a conocer más al Señor. Y mientras más lo conoces, más te enamoras y menos quieres fallarle. Entonces empiezas a tener cuidado en esos pequeños detalles que antes no tenías cuidado. Porque ¿sabes cuál es el problema principal de los cristianos? Que no nos damos cuenta cuando el pecado entra en nuestra vida.
Porque el pecado es insidioso, hermano. El pecado entra y te lleva de poco en algo que parece un poquito más, pero que en un momento esa consecución de un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, se vuelve en algo insostenible, hermano. Y ya cuando te das cuenta, estás metido completamente de nuevo en el pecado. Entonces, ¿sabes qué? Yo me imagino a este discípulo que se autonomina como el favorito. ¿Conoces ese pasaje en el que dice que él pone su oído en el pecho de Jesús? Hermano, ¿sabe qué? Yo creo que en ese momento algo se sincronizó entre Juan y Jesús. Porque ¿qué nos daría usted y yo, hermano, por acostarse en el pecho de Jesús? Hermano, tuvo que haber sido hermoso. Pero ¿sabes qué? Aun cuando fallas, y esto es clave, hermano, y esto sí quiero que te lo lleves para tu casa. Cuando fallas, tu identidad en el Padre no va a ningún lugar, hermano. Por más que falles, tu identidad en el Padre no se pierde. ¿Recuerda usted la parábola del hijo pródigo? Esta parábola en la que hay un padre que tiene una herencia a repartir. El hijo viene, la pide, la malgasta. Y cuando se da cuenta de que ya lo había perdido todo, vuelve donde su padre. Y esta parábola es hermosa porque nos hace entender que nuestra identidad está asegurada en Cristo. Porque cuando este hijo vuelve a la casa de su padre, él vuelve sintiéndose inmundo, hermano. Y déjeme decirle que quizá usted y yo a veces hemos estado en la misma situación. Hermano, yo a veces no me he sentido digno de poder levantar mis manos al Señor. No sé si le ha pasado o soy el único. Hermano, yo a veces me he equivocado y digo, Señor, tú eres perfecto. ¿Cómo alguien como yo que se ha equivocado una y otra y otra y otra vez va a poder venir delante de alguien que es tan perfecto? Pero ¿sabe qué hace el padre en esta historia, en esta parábola? Como que ignora completamente todo lo que el hijo dice, porque el hijo dice, aún trátame como una de las personas que trabajan para ti, y si es necesario que yo coma de lo que comen los cerdos, yo como de eso. Pero el padre hizo todo lo contrario, pone un anillo, renueva el pacto y lo sigue amando. Y así mismo es con el Señor. Cuando tú te equivocas, no hay forma de que el Señor te aparte de su gracia. El Señor anhela que entres a ese lugar. Y a pesar de que depende de ti dar estos pequeños pasitos de fe y creer que el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar, déjame decirte que estos pasitos de fe van a hacer que tu relación con el Señor perdure. Porque, ay hermano, en esto sí me pongo un poquito sensible. No se trata, hermano, de fingir ser perfectos delante del Señor. Hermano, Él lo conoce, ay, a usted y a mí, hermano. Y yo cada vez que fallo, hermano, cada vez que cometo un error, lo único que anhelo y necesito hacer, hermano, es ponerme de rodillas y decirle, Señor, no he sido perfecto, pero mi corazón necesita más de ti, amado. Señor, yo no sé cómo avanzar sin ti, no sé qué estoy haciendo mal. No encuentro la manera quizás de encauzar mis pasos, pero lo que sí sé es que tú no varías, y si me estás llamando, tú vas a hacer que lo que tú dijiste de mí se cumpla. Hermano, es una gran mentira del mundo y del diablo decirte que tú no tienes un propósito. Hermano, lo que te aparta realmente de cumplir el propósito que hay para tu vida es creer que el Señor no te ama. Y déjame decirte que el Señor no se asusta por lo que hiciste, no se aparta por lo que hiciste, sino que te llama de nuevo a sus brazos. Hermano, no se trata de que el cristianismo sea una receta de cómo hacer las cosas bien. Yo no fallo en lo que tú fallas, tú no fallas en lo que yo fallo. No puedo decirte cómo sigue estos pasos y te va a ir bien. Porque vivimos en realidades distintas, fallamos con cosas distintas. Entonces la única forma en que te vaya bien es haciéndole caso al Señor. Pero no haciéndole caso porque me obliga, sino porque le amo. Porque hay una relación. Yo cuando tengo una relación con otra persona, yo busco agradarle en lo que más pueda. Si bien me puedo equivocar, me fijo en que mis errores sean mínimos.
Hermano, y si tú no te estás dando cuenta en qué estás fallando, es difícil, es imposible que puedas agradarle. Porque si tú no sabes en qué estás fallando, ¿cómo lo solucionas? Entonces, Dios ya nos ama, como leíamos al principio, porque nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y muchas veces, como te digo, creemos que por habernos equivocado ya no somos dignos de Él. Pero déjame decirte que a pesar de que puedas fallar, tú no pierdes tu valor en el Señor. Hermano, tengo un ejemplo muy práctico que quizás algunos ya lo conocen. Así que ayúdenme. ¿Qué es esto, hermano? ¿Ah? ¿Cuánto vale este billete? 1.000 pesos. Entonces, 1.000 pesos vale este billete, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Qué pasa si yo lo hago así? ¿Cuánto vale? Lo mismo, 1.000 pesos. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Hermano, si algo tan sencillo, hermano, como un billete, conserva su valor, a pesar de que haya sido apretado, de que haya sido pisado. ¿Qué te hace pensar a ti que el ser apretado, el haber fallado, el haber sentido pisoteado por el pecado, por el enemigo, te hace perder tu valor? Ante los ojos del Señor, eres hermoso, eres hermosa y no hay nada, hermano, que puedas hacer para que el Señor se aleje de ti. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por eso? Hermano, voy rápido porque se me acaba el tiempo. Marcos 9:14 dice: cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que había mucha gente a su alrededor y que los maestros de la ley estaban discutiendo con ellos. Esto, para dar un poquito de contexto, Jesús había transfigurado y baja del monte con los discípulos, con 3 discípulos que había llevado, y ve que el resto de discípulos está como en un tumulto de gente y estaban como discutiendo con ellos. Entonces, al ver Jesús que la gente se puso muy contenta, pues no esperaba verlo y todos corrieron a saludarlo. ¿Cómo lo queríamos nosotros ahora? Verso siguiente dice: Jesús les preguntó, ¿qué es lo que discuten entre ustedes? Y uno de los que estaba allí le dijo: Maestro, te traje a mi hijo, pues tiene un espíritu malo que no lo deja hablar. Porque cuando este espíritu entra en mi hijo, él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca. En ese momento no tenían cómo saberlo, pero probablemente por lo que conocemos hoy en la ciencia, esto es ataques de epilepsia. Un espíritu que le daba ataques de epilepsia. Entonces sus dientes empiezan a rechinar y él se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran de mi hijo a este espíritu malo, pero no han podido. Jesús les dijo, aquí se pone duro Jesús: ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? Yo creo que Jesús en ese momento entiende como que la estaban haciendo por las de ellos, ¿verdad? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráiganme aquí al muchacho. Enseguida se lo llevaron y cuando el espíritu malo vio a Jesús, empezó a sacudir al muchacho con gran fuerza y el joven cayó al suelo y empezó a echar de nuevo espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le pasa esto? Y el padre le respondió: desde que era pequeño. Enseguida, desde entonces, el espíritu malo siempre ha querido matarlo y lo arroja al fuego o al agua. Así que por favor, haz algo para ayudarlo y ten compasión de nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Jesús baja del monte, se encuentra con sus discípulos ahí en un tumulto y había un padre que estaba con su hijo y necesitaba alcanzar esta como sanidad, digamos. Y sus discípulos no habían podido. Entonces, hermano, Jesús se lo pregunta acá en la Biblia a este padre, pero yo se lo pregunto a usted: ¿puedes confiar en Dios? Aquí tenían que decir amén más fuerte.
¿Pueden confiar en Dios? Porque para el que confía en Él, todo, ¿qué es todo? Todo es posible. Enseguida el padre gritó: sí, confío en Dios, pero ayúdame a confiar más en Él. Inmediatamente, en otra versión dice, la Biblia textual dice, inmediatamente el padre del muchacho clamando dijo: creo, pero ayúdame en mi poca fe. Hermano, y es que, ¿sabe qué me pasa con esto? Que muchas veces yo me siento como ese hombre, hermano. Siento que quizás mi fe no alcanza. Porque cuando uno escucha esa historia de no sé, pastores, grandes hombres, mujeres de Dios, diciendo: no, yo tenía, no sé, 1,000 pesos y salí a tal lado y el Señor me dio 10 millones y abrimos una iglesia. Y uno dice: eso es fe. Y yo que no puedo dar un pasito. Entonces, hermano, yo en esta tarde lo invito y aún para mi vida, y le digo al Señor: ayúdame a confiar más en Él. Yo no sé si usted lo anhela, aprender a confiar más en Él. Entonces, cuando Jesús vio que estaba juntando mucha gente a su alrededor, reprendió al espíritu malo y le dijo: espíritu malvado, que impides hablar a este joven, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. Y el espíritu malo gritó, haciendo que el muchacho sufriera otro ataque. Luego salió y lo dejó como muerto. Y mucha gente decía: está muerto. Hermano, le voy a pedir que ahora se ponga de pie. Estamos finalizando. Y sabe qué, lo que le decía recién, a veces yo siento que mi fe no alcanza, hermano. Siento que mi fe es como una fe a medias. Una fe que quizás no alcanza para cumplir realmente lo que el Señor tiene con mi vida, hermano. Pero ¿sabe qué? Mire, ese poco de fe sirvió para que este joven fuera libre, para que se le aumentara la fe. Y mire, esto es lo impactante, dice: pero Jesús tomó al joven del que todos decían que estaba muerto. Lo tomó de la mano y lo ayudó a levantarse. Y yo no sé, hermano, cómo ha llegado usted a este lugar, si llegó bien, si llegó mal, si llegó con alguna aflicción, si llegó con algún pensamiento, con algún vicio, con alguna necesidad, pidiendo una necesidad, pidiendo por un hijo, pidiendo por su economía. Hermano, yo no conozco su situación, pero hay alguien que sí lo conoce. Y lo que Él está esperando, hermano, para promover su vida, es que usted extienda su mano de vuelta. No le pide más, es fe. Es creer que aunque usted no lo vea, eso sucede. No por lo que usted le está pidiendo, sino porque a quién se lo está pidiendo. Hermano, y mire, cuando habla de que Jesús tomó a este joven, la palabra se traduce del crateo. Y una de las traducciones es guardar y abrazar. ¿Y sabe qué, hermano? Porque por la fe, muchas veces, aunque sintamos que no es completa, es el primer paso para alcanzar lo que Dios dijo de ti. Es difícil, hermano, que lo que el Señor prometió de ti se cumpla si no ve un paso de fe. Eso es necesario. Entonces, a lo que te invito a creer es a tener fe que el que te llamó no te va a dejar solo. Hermano, yo no sé en qué situación llegaste. Es muy difícil aventurarme a decirte en qué situación llegaste. Pero lo que sí sé que a pesar de lo grande que veas la situación o de lo complicado que te sientas, hay alguien que ya venció por eso, hermano. Hay alguien que ya venció por eso. Y lo único que necesita, lo único que anhela, lo único que quiere es tener tu corazón de vuelta. Y está dispuesto a ir a buscarte las veces que haga falta al lugar en el que te perdiste.
Quizás te perdiste en una relación. Quizás te dañaron. Quizás hay heridas en tu corazón, en tu alma, de la infancia. Quizás te ha tocado duro. Quizás ves que todo te sale mal. Quizás sientes que estás solo. Sientes que vienes a la iglesia y nada cambia. Y sigues en el mismo pecado. Y ves que no hay forma de salir de eso. Pero como te decía, no hay una receta, sino que hay alguien que está dispuesto a pelear esa batalla por ti. Hay alguien que anhela librarte de la situación que vives. Y yo no sé si tú lo puedes creer, pero hay alguien que anhela pelear esa situación en la que estás viviendo. Hay alguien que ama tu corazón. Hay alguien que anhela tener intimidad contigo. Hay alguien que te ama, que no se asusta por lo que hiciste y que te llama una vez de vuelta y te va a seguir llamando y te va a seguir esperando y no se va a cansar de ir a buscarte a la misma parte donde un día te perdiste. Yo no sé si solamente es un problema de fe en tu vida, pero lo que sí sé es que el tener fe te va a llevar a avanzar. Y cuando avances y tengas fe, te va a importar más lo que Dios diga que lo que diga el resto. Porque el mundo va a decir, déjalo, está muerto. Pero Jesús está dispuesto a ir a buscarte y extender su mano una vez más para traerte de vuelta, hermano. Está dispuesto. Mire, ¿sabe? Quiero ser obediente al Señor, hermano. Yo, créame, no estaba en mis planes, pero siento muy fuerte de parte del Señor que hay gente que necesita irse de una manera distinta a la que llegó. Y te voy a pedir, hoy hablamos de fe, hermano. Te voy a pedir que si sientes que estuviste lejos del Señor, si sentiste que hay algo, una situación que te mantuvo lejos, puedas pasar acá adelante, dar pequeños pasitos de fe. Pequeños pasitos de fe. El Señor, créeme, anhela tener una relación contigo. No dejes que la vergüenza, el miedo, tu posición te quite la posibilidad de dar pasos de fe. Así que te pido, si ahí donde estás sientes que el Señor te está llamando de vuelta o que necesitas saldar cuentas con el Señor, puedas venir acá adelante. Yo no sé cuántos están dispuestos a dar pasos de fe por el Señor. Yo no sé cuántos dispuestos hay a decirle, Señor, yo necesito, Señor, que promuevas mi fe. Y hoy solo te pide unos pequeños pasos. Solo te pide unos pequeños pasos. No necesita nada más. Solo son pequeños pasos. Solo son pequeños pasos. Solo son pequeños pasos. Ahí donde está, levante sus manos. Hermano, no puedo salir de esto. Aún está a tiempo. Si necesita pasar, no se vaya igual que como llegó. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Hermano, le voy a pedir que ahí donde está pueda alzar su mano al cielo y le diga, Señor, te necesito. Necesito que promuevas mi fe.
Necesito que vengas a buscarme donde un día me perdí, porque no sé a dónde ir, no sé qué hacer. Estoy desesperado, necesito que vengas a buscarme. Padre, Señor, vengo orando, Señor, para que aquellos corazones, Señor, que creyeron, Señor, y que necesitan, reconocen que necesitan más de ti, Señor, sean promovidos en fe, Señor. Padre, vengo orando por aquellas vidas, Señor, que necesitan ser encauzadas en su caminar, por aquellas vidas que se perdieron, por aquellas vidas que necesitan volver. Padre bendito, yo oro, Señor, y vengo declarando, cerrando esta palabra, Señor, declarando un tiempo nuevo, Señor. Padre, un tiempo nuevo, Señor, de restauración. Padre, te amamos, Señor, y todo lo que somos, todo lo que fuimos y todo lo que seremos, Señor, descansa y descansará hoy, mañana y el resto de nuestros días en tus manos, amado. Gracias, Padre. Gracias te damos, amado. Ahí donde está, no se canse de decirle: Señor, yo te necesito. No hay palabras suficientes. No hay forma de cansarse. No hay forma de que usted no pueda darle otra forma de alabanza al Señor. Hay algo tiene que salir de su boca y decirle: Señor, te necesito. Me haces falta. Me haces falta.